que me apasiona. Mi nombre es Yadira Melgar. Esta es la comunidad de Influencer con Propósito. Es una comunidad, les explico brevemente la historia. Todo tiene una historia. Que inició en el 2020, el 2 de marzo, el día de mi cumpleaños, lancé mi libro, Influencer con Propósito. Y en ese momento se llamó justamente que no sería un libro, sino una comunidad. Aquí está, ok, silencien los micrófonos, una comunidad. Yasmari, tu micrófono, por favor. Es más rápido que ustedes silencien para antes de yo silenciarlo a cada uno. Ya tenemos 34 personas en sala, siguen uniéndose más personas. Bienvenido. Entonces, Influencers con Propósito es una comunidad, mi gente maravillosa, donde mujeres están conmigo desde el año pasado, enero, y justamente este año iniciamos una serie de talleres mensuales de septiembre. Y en este mes de marzo y abril les enseñé a crear comunidades. Por eso hoy es el lanzamiento de una comunidad hermosa que va a hablar justamente su creadora, Andrea Rengifo, de Lenguajes del Amor. Y al final ella va a hablar de su comunidad, pero también de varias comunidades, ¿ok? Varias comunidades que van a lanzarse hoy, van a crear, y esto puede ser de inspiración para ti si estás aquí. Todos tenemos un mensaje para dar, todos tenemos algo que enseñar desde tus estudios, logros, éxitos, de tu propia historia. Y eso es lo que muchas de ellas han creado, por eso quédate hasta el final para que las escuches y aprendas mucho y que puedes en este tiempo también crear comunidades, monetizar para impactar vidas, porque se trata de impactar influencia con propósito. Su objetivo es que muchas mujeres se levanten y como líderes y que puedan influenciar su casa, su entorno, su comunidad, que sean mujeres realmente de influencia. No naciste para estar callada, para seguir un sistema, sino para crear sistemas. Entonces, cada comunidad que vas a escuchar al final son comunidades que están naciendo, disruptivas para crear sistemas, para crear incluso cosas que no se han creado desde un lenguaje único y diferente, y lo más importante, desde valores cristianos, ¿ok? Entonces, hoy esta comunidad Influencia con Propósito está súper, estoy muy feliz como fundadora de esta comunidad porque esta comunidad está pariendo nuevas comunidades y esa es la idea, dar frutos, multiplicarnos, y ellas, las que van a hablar hoy al final, son parte de esa multiplicación, ¿ok? Así que atentos, se les pidió lápiz y papel, quiero que me comenten, número 1, ¿desde qué ciudad estás conectado? Vamos a ver, ¿desde qué ciudad estás conectado? Escriban en el chat, no audio, ¿ok? ¿Desde qué ciudad estás conectado? Número 2, ¿tienes papel y lápiz? Vamos a ver, los leo. Sigo dando acceso, sigo dando acceso. Cuéntenme, ¿desde qué ciudad nos visitas? Caracas está Yulix, y bienvenida. Choameli está en Caracas, tengo papel y lápiz, así es. Caracas, Caracas, ¿qué más? Perú. Tenemos a alguien de Perú. Yelixa, ok, desde España. Imagínate, desde España. My God. Qué poderoso. Barlovento Higuerote, El Junquito, Judith, qué bien, bienvenidas, bienvenidos, genial. Bueno, vamos a dar inicio, ahora sí, esto está grabándose, así que por favor vamos a tener micrófono en silencio, todo ruido, puedes abrir tu cámara para verte, para vernos, como les dije, este es un tema profundo y es un tema que todos necesitamos saber. Uno de los grandes problemas en las relaciones, llámese de pareja, de amistad, familia, hermanos, todo lo que signifique relaciones humanas, tiene que ver con este tema, Lenguajes del Amor. De hecho, viene y está fundado desde un libro que se ha leído en el mundo entero. Después lo puedes al finalizar. Si quieres profundizar, puedes comprar el libro y profundizar en este tema. Como yo les decía, este es un tema que toda persona humana debe saber. Todos, ¿ok? Así que sin más preámbulos, quiero darles la bienvenida a una mujer increíble, Andrea Parra. Es una mujer fiel, una mujer honorable de grandes valores. Ha estado conmigo en la comunidad desde que inició, ha creído en esta comunidad y hoy está dando su fruto para una comunidad hermosa. No lo voy a decir, no voy a decir nada de la comunidad todavía, pero con un tema que tiene que ver con su propósito, con su comunidad. Estuvo también en la conferencia única, que es una plataforma que también tengo solo para speakers presenciales. Influencer es una comunidad online únicamente y Únicas es presencial, y ella fue la primera oradora en la primera
jornada de únicas y es un honor para mí hoy tenerla. Así que Andrea, te recibimos con aplausos y te escuchamos. Te escuchamos, lista para escucharte. Ay, qué bella, Yadi. Gracias por esa hermosa bienvenida. Gracias a todas por conectarse. Espero que, bueno, me escuchen bien. A pesar de los problemas técnicos, Dios siempre nos ayuda para poder hacer las cosas porque es para su beneficio, no para el de nosotros. Agradecida con todas las personas que se conectaron, que recibieron pues este link para con una palabra. Qué importante, mira, qué impresionante. Yo hoy todo el día, Yadira me decía, Andrea, hay 80, hay 50. Yo estaba súper nerviosa, ¿no? Y yo decía, ay Dios mío, qué prueba. Ay Dios, ¿qué hago? Entonces, pero él después, en medio de la calma, en medio de la paz, en medio de ese tiempo con él, entendí que hay una necesidad tan grande de amor, una necesidad tan grande de saber cómo amar a otra persona, cómo poder entenderlo, cómo poder comprenderlo, cómo poder saber desde cualquier espacio y tiempo, pues ese fruto que a lo mejor una persona quiere recibir de ti. Entonces, este curso viene porque en medio de una conversación con unas amigas, eh, estábamos hablando, ¿no? No sé de cómo vino el tema, ¿no? Pero sé que comenzamos a hablar de los lenguajes del amor y yo le decía, no, porque fulana de tal es así, no sé qué, posiblemente a ella le guste esto, le guste lo otro. Y entonces una compañera de trabajo me dice, que espero que esté aquí conectada, me dice, Andrea, o sea, qué bueno escuchar eso. Oye, quiero conocer más, necesito conocer más de eso del lenguaje de amor, cómo es eso, para ver si lo aplico con mi esposo. Y bueno, en una de los talleres, en una de las sesiones, por decirlo así, con Yadira, le hago la referencia. Entonces Yadira me dice, Andrea, vamos a hacer el curso del lenguaje del amor. Y yo, ay, wow, o sea, qué reto, ¿no? Y más que todo lo hago porque realmente yo lo viví, padecí y es una experiencia, ¿no? Personal, y por eso vengo aquí a contarles cómo empecé a entender y cómo comencé a entender a cada una de las personas que convivían conmigo, que conviven conmigo, entre esos familia, relaciones, amistades, compañeros de trabajo, entre otros, porque los lenguajes del amor, tú los puedes aplicar en cualquier ámbito, en cualquier circunstancia, en cualquier entorno. Y esa es la idea, que tú puedas entender, que puedas ser una persona observadora, analítica, que puedas entender a esa persona que tienes al frente, o que tienes al lado, o que tienes atrás, o que tienes en cualquier lado, y que puedas comprenderlo de la manera que él necesita ser amado, o que esa persona puede entenderte a ti como amarte. Pongo esta foto, ¿no? Mía, porque quería contarles, ¿no? Cómo nace el deseo de aprender, de capacitarme sobre los 5 lenguajes del amor. Y hoy estoy usando la misma camisa que coloqué allí en la imagen. Eso fue el día de mi cumpleaños, el 2 de marzo de este año. Yaidir y yo cumplimos año el mismo día. Y bueno, es impresionante, ¿no? Porque el amor me ha perseguido durante toda mi vida, sin conocerlo, sin entenderlo. A pesar de que mis padres son unas personas muy amorosas, son unas personas que me han dado amor, a lo mejor ellos no entendieron cuál fue el amor que yo quería recibir, cuál era ese lenguaje de amor de Andrea que yo quería recibir. Entonces, en medio del crecimiento, pues de ese crecimiento de vida, de experiencias, de procesos que conlleva, pues lo que uno lo llama el proceder de la vida, nació el tema de entender a las otras personas, porque no me entendía yo cómo podía entender a otra persona. Entonces, en ese caminar conocí a Dios, por supuesto, y comencé a entender que yo era su hija, de que yo tenía una identidad, que tenía amor propio a través de él, que él era el amor, que él era el fundamento principal de mi vida.
Entonces, en medio de malas decisiones de mi vida, de a lo mejor circunstancias que pasé, proceso o cualquier otra cosa, el año pasado fue un año donde yo me capacité y me comencé a formarme de manera de entender cómo podía yo cambiar de adentro hacia afuera. Porque cuando comenzamos a trabajar, ¿verdad? Tenemos que trabajar primero por nosotros mismos para poder entender a la persona que tenemos al lado o poder entender ese prójimo. Porque la palabra dice, o Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo decía, pero ¿cómo amo a otra persona si yo no me amo yo? Tenía una falta de amor propio, estaba muy falta de esa identidad que no la conocía, pero en ese transcurrir conocí a Dios, como les decía, y comencé a entender de que Él me había hecho un llamado, pero más allá todos somos llamados por Dios, pero no todos somos escogidos. ¿Por qué no todos somos escogidos? Porque bueno, todos una vez que aceptamos al Señor en nuestro corazón, escogemos seguir un camino con Él, escogemos transitar un proceso con Él, escogemos estar con Él en medio de cualquier circunstancia y poder entender cuál es el significado que Él tiene en nuestra vida. Entonces comencé a entender cuál era mi identidad como hija amada, como hija valorada, como hija respetada, como una hija que tiene un propósito en esta vida bajo la gracia de Dios, que tiene una huella dactilar única, que simplemente yo soy la única que tiene la huella en este dedo gordito, que más nadie tiene una huella igual que la mía. O sea, aquí podemos haber 47 personas, pero todas somos diferentes, o todos, no sé si hay caballeros. Todos tenemos una huella diferente, todos tenemos dones diferentes, talentos diferentes, fortalezas diferentes, hasta incluso tenemos debilidades diferentes. Entonces, en medio de ese proceso de ir transformándome, de ir nutriéndome, de ir capacitándome, empecé a accionar, empecé a investigar, empecé a encontrarme, empecé a conocer cosas que desconocía. Y yo siempre pongo a mi mamá como ejemplo, porque de verdad para mí ella es un ejemplo, porque nos parecemos mucho y entonces yo peleaba mucho con ella por algunas cosas y yo no la entendía y entonces siempre me la pasaba peleando con alguien, porque realmente nosotros antes de aceptar al Señor, nosotros siempre pensamos desde nuestras emociones, pensamos de ese corazón herido, ese corazón dañado, ese corazón que ha sido tal vez vulnerable hacia situaciones, y entonces comenzamos a tener dificultades pues con respecto al trato hacia otra persona. Y de eso se trata pues lo que es el lenguaje del amor. Cómo entender a la otra persona en base a ese lenguaje del amor. La pieza fundamental de todo esto siempre va a ser Dios, siempre va a ser el camino y la punta de lanza, ¿verdad? Pero, ¿qué es el lenguaje de amor? Según la teoría de Gary Champa, son las diferentes maneras en que las personas expresan y reciben amor. Gary Champa es un pastor, ¿verdad? Escritor, que fue el promotor del libro de los 5 lenguajes del amor. Él crea este libro debido a que él es un consejero matrimonial. Y él comenta que en medio de sus reuniones con su pareja había muchas dificultades de entendimiento. Y entonces él decía que él necesitaba buscar una estrategia de cómo poder solucionar en esas parejas ese entendimiento. Y por eso es que él hace este libro de los 50 lenguajes del amor. Habrá muchos cursos, pero yo le voy a hablar desde mi experiencia y desde lo que yo he vivido a través de estos lenguajes del amor. Entonces, él decía que el concepto nace de la observación de que las personas tienen diferentes preferencias en cómo dan y cómo reciben amor. Nosotros somos seres tripartitos. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. En el cuerpo, ¿verdad? Bueno, tenemos que mantenerlo, lo sabemos, pero desde el alma están todo lo que se llaman las emociones, el corazón y todo esto. Entonces, a veces, esa alma está herida, esa alma no sabe cómo recibir y no sabe cómo dar ese amor. Entonces, nos quedamos simplemente en dejar las cosas así o simplemente ignorar. Cuando podemos entender a la otra persona y poder avanzar en ese trato y en ese entendimiento, y yo sé que te vas a sentir mejor.
Entonces, y de la necesidad de entender estas diferencias para fortalecer las relaciones de pareja, con familia, amigos, compañeros de trabajo, entre otros. Cuando yo comencé a entender, porque bueno, tengo algunos dones, algunos talentos, como todos, pues comencé a ser un poco más observadora y un poco más analítica. Y entonces me ayudó mucho este tema del lenguaje del amor porque empecé a observar a las personas, primero desde el amor de Dios, pero más allá del amor de Dios comencé a entender a las personas cómo querían recibir y cómo querían ser amadas. Entonces eso me ayudó mucho incluso a mejorar amistades, a mejorar mis relaciones con mis padres, a mejorar ese entorno en el que a lo mejor me sentía, no me sentía en paz, sino que me sentía como atormentada porque trataba a las personas como yo me sentía, no las trataba desde el punto de vista de cómo ellos necesitaban que los amaran, que dieran ese amor, ese feedback, pues. Entonces yo daba amor desde lo que yo amo o lo que a mí me gusta recibir. Entonces yo empecé a observar, a analizar con delicadeza a cada persona para poder darle lo que ellos necesitaban recibir. Entonces el autor Chamba define pues claramente 5 maneras en que las personas expresan y sienten amor en sus vidas. Me estoy ayudando aquí con la lámina porque creo que tengo problemas con el internet y no estoy viendo las láminas. Entonces, Champa define claramente 5 maneras en que las personas expresan y sienten amor en sus vidas. Estos lenguajes son las palabras de afirmación, los actos de servicio, recibir regalos, el tiempo de calidad y el contacto físico. Entonces, creo que la otra lámina, Yadi, porfa. Entonces, Dios, ¿verdad? ¿Cómo no la anterior? Entonces, ¿cómo responde Dios ante estos lenguajes del amor, ¿no? Este pastor, escritor, él decía, ¿cómo yo puedo manejar estos 5 lenguajes para que la persona que lo vaya a recibir pueda entender de que hay un amor infinito, hay un amor tan sincero, hay un amor tan verdadero que solamente lo puede dar Dios? Y lo podemos ver en Mateo 22:37, que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Qué bello, ¿no? Porque, o sea, Dios nos dejó una lección tan importante que desde el primer momento Él siempre nos dijo, ámame a mí. Ámame desde todo tu corazón, ámame desde toda tu alma, desde toda tu mente, desde todo tu ser. Que desde ese punto yo te voy a enseñar cómo amar a otros. Entonces, pero yo no lo había entendido, no lo sabía, desconocía cómo amar a otra persona porque es que no conocía el amor de Dios. Entonces, en esa necesidad de procesos, de vivencias, de malas decisiones y situaciones que había vivido, entendí que el amor de Dios era el único que me iba a sanar y iba a poder entender en mis relaciones, en mi familia, en mis compañeros de trabajo, en amistades, en cualquier entorno donde yo me encontrara. Él era el único que me iba a decir, yo sé cómo tú vas a amar y yo te voy a enseñar cómo la otra persona va a recibir ese amor. ¿Por qué? Porque cuando tú aceptas a Dios en tu corazón y eres esa niña escogida, esa hija preferida de Él, porque todos somos preferidos desde el momento que Él nos concebió en el vientre de nuestra madre. Él nos dijo, hija, ama al Señor tu Dios, que lo demás vendrá por añadidura. Entonces vamos a empezar y vamos a tomar nota, ¿verdad? Vamos a empezar con nuestro primer lenguaje, que es palabras de afirmación. Entonces vamos a ir tomando nota y después vamos a hacer un test para que podamos identificar realmente cuál es nuestro lenguaje. Entonces las palabras de afirmación pueden ser palabras estimulantes, de ánimo, amables o peticiones. Ajá, ¿cómo es eso? Bueno, las palabras así, ese lenguaje de amor viene dado, ¿verdad? Cuando tú le dices a una persona,
tú puedes, ten ánimo. Hay palabras, hay personas que se basan y se identifican con este lenguaje porque les gusta que lo admiren, que le hablen bonito, que le digan te amo, que le digan mi amor, estás hermoso, eres bello, o mami, estás espectacular, no sabes cómo te queda esa ropa. O mira, no sé, en el caso de los caballeros, a las damas, o sea, como no nos va a encantar que un hombre nos diga, mi amor, te quedó el cabello espectacular, o sea, te ves como nunca, te ves sensacional, o sea, ¿quién no le va a encantar eso, verdad? Entonces, son estas personas, ¿verdad? Le encanta que le digan palabras que la estimulen, que la animen, como lo vas a lograr, tranquila, confía en ti, tú eres una persona que, wow, eres lo máximo. Entonces hay personas que se identifican con este lenguaje y le encantan que lo admiren. Entonces, esas son cosas que tú tienes que ir identificando poco a poco. Me imagino que ya una por ahí ya a lo mejor dijo, ay, a mí me gusta eso, a mí me gusta la cosa. Pero hay algo muy importante, que la palabra de afirmación también te la tienes que dar tú como mujer, cuando te ves en el espejo, cuando te dices todos los días, eres hermosa, ay Andrea, si estás bella, tienes una cara espectacular. Ojo, así hayas amanecido con las ojeras hasta aquí, con las lagañas, con el cabello horrible, no importa. La admiración vale hasta a ti misma, porque es lo que yo les decía, cuando no te admiras tú, cuando no te hablas y no tienes palabras de afirmación tú, ¿cómo pretendes tú identificar a otra persona que tenga este mismo lenguaje? No lo vas a poder alcanzar, no lo vas a poder lograr. ¿Por qué? Porque es difícil cuando tú no te admiras tú misma, ¿cómo tú vas a admirar a otro? Entonces a estas personas le encanta esto, le fascina. Yo me imagino que ya ustedes están agarrando ahí como que hay por ahí para la cosa. Pero también Dios, ¿verdad? Yo siempre tengo que incluir a Dios en todo porque soy su hija amada y Él me ha traído hasta aquí. Entonces hay una palabra que yo me enfoco, amo y es una palabra que uso muchísimo y es Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, cuando yo estoy en medio de una situación, estoy en medio de cualquier circunstancia, yo digo, Señor, todo lo pongo en ti, que tú me fortaleces. Más nada. O sea, yo te lo dejo a ti, tú eres. Para mí esa es la palabra de afirmación más grande que puede haber en el mundo. O sea, para mí, ojo, ustedes pueden tener la suya, pero bueno, yo hablo desde mi experiencia. Es mi versículo, uno de mis versículos preferidos. Y cuando estoy pasando por esas circunstancias, como le digo, me enfoco mucho y me ayudo mucho pues en estas palabras. El siguiente lenguaje, como le digo, vayan tomando nota y entonces vamos allí viendo cuáles son esos lenguajes que se identifican. El siguiente lenguaje es tiempo de calidad. Wow, tiempo de calidad. Es algo que, bueno, no saben, que he pasado muchísimo por eso. Mi novio en una circunstancia, o sea, es su lenguaje principal. Él necesitaba el 24/24 que yo estuviera con él, porque le encanta. Es una persona que cuando estábamos comiendo, cuando estábamos en sitio, él le encantaba que yo le prestara atención en ese momento a él. Que simplemente fuera un momento para nosotros. Eso puede pasar incluso con primos, con tíos, con amigos, porque no es una cuestión de enamoramiento, no es una cuestión de que te quiero absorber, no, es que ese es un lenguaje de amor. Este lenguaje de amor es un tiempo dedicado para hacer actividades gratificantes junto a las personas que más amamos. Yo sé, por lo menos aquí, vamos a poner como ejemplo Yadira. Yadira le encanta tomarse un café y hablar. Ella le encanta este lenguaje, el tiempo de calidad, le fascina. ¿Por qué? Porque, bueno, la conozco, hemos interactuado y yo sé que le encanta. Y entonces ella es de la que, vamos a tomarnos un café, todo ella es, vamos a tomarnos un café. Entonces, son personas que le encanta que tomen tiempo, que le den ese espacio, que le den esa dedicación. Eso es como cuando los niños chiquitos, ¿verdad? Ellos necesitan ese tiempo con la mamá, o necesitan ese tiempo de juego, o necesitan ese tiempo de no sé, de estudiar. Y ese tiempo lo hemos perdido. Ese tiempo en este año,
en este afán en el que estamos viviendo, lo hemos perdido. Hemos perdido el tiempo de calidad en familia, hemos perdido el tiempo de calidad entre las parejas, hemos perdido el tiempo de calidad entre amigos. ¿Por qué? Porque es impresionante cómo le dedicamos tiempo a muchas otras cosas que a lo mejor a identificar qué se necesita para ese tiempo de calidad. Y cuando las personas son de este lenguaje de amor, les digo, son personas que les encanta y les fascina que todo el tiempo que estén con ellos se lo dediquen exclusivamente y precisamente a ellos. Porque lo necesitan, porque lo requieren. Son de las personas que te hablan y te hablan y te hablan y tú estás simplemente escuchándolos, porque son personas que le encantan, ese es su lenguaje y se identifica como el tiempo de calidad. Pero Dios nos dice en Efesios 5, 15, 16, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y, o sea, Dios nos dio una palabra, aprovechen al máximo cada momento oportuno. Yo aprendí que cada momento que esté viviendo, lo vivo y lo disfruto. Cuando como, lo disfruto. Cuando me estoy bañando, lo disfruto. Cuando tengo mi tiempo con Dios, me lo disfruto. Cuando estoy con una amistad, me lo disfruto. ¿Por qué? Porque cada quien necesita o tiene un tiempo de calidad que ofrecerle. Y no podemos ser egoístas, porque a lo mejor ese es su lenguaje, pero no lo he identificado. Entonces, son esas cositas que tú tienes que ir viendo, analizando. Por eso es que yo le digo, tienen que ser muy observadoras, muy analíticas, muy, no sé, detallistas para identificar cada lenguaje de amor. ¿Lleva un tiempo? Sí o no, depende de cómo seas tú. Pero lo importante es que tú empieces a identificar y esto te va a traer relaciones fructíferas, te va a traer relaciones personales hermosas, con paz, con tranquilidad, con armonía. O sea, va a ser algo y un tiempo fabuloso que no se pueden perder. El siguiente lenguaje del amor es recibir regalos. ¿A quién no le gusta recibir un regalo? A mí me encanta. Pero bueno, no es mi lenguaje del amor principal. Pero ¿a quién le gusta recibir un regalo? A todo el mundo, ¿verdad? Y me llamó la atención porque cuando estaba estudiando el tema, no sabía que hasta la persona que da un regalo también es un lenguaje, o sea, pertenece al lenguaje del amor de recibir regalos. Y yo decía, wow, qué impresionante, ¿no? Entonces, recibir regalos para algunas personas que le regalen cosas es una experiencia, es una expresión de amor. Pero hay otros que les gusta regalar y también lo disfrutan. Hay personas que le encantan, o sea, bueno, habemos mujeres que nos encanta que nos regalen, pero hay otras que eso le fascina, o sea, eso es como que, como dicen vulgarmente, la tapa del frasco. O sea, como hoy no me regaló el día de mi cumpleaños, ¿cómo se le va a olvidar? Dios mío, no puedo con él ya, no lo quiero, vetado, no sé qué más. Y hay mujeres así, bueno, y hay hombres también, pero ese es un lenguaje de amor y hay que entenderlo, no importa cuántas veces, mira, un chocolate, una galleta, un detalle, un tiempo, una película, eso es un regalo, un gesto que ellos van a apreciar y que van a valorar en cualquier circunstancia. Pero hay que saber y hay que entender cómo ellos, o sea, cómo son esas personas. Porque a veces hay personas, como les decía, que también les gusta regalar, disfrutan eso. O sea, la alegría de otra persona a mí me encanta. Yo soy una persona que yo soy demasiado don regalón. Me encanta regalar, me encanta ver una sonrisa de alguien, me fascina. Pero tiene que ver con mi lenguaje del amor, que no lo hemos visto. ¿Por qué? Porque me fascina hacer eso, me encanta ver la felicidad en otro, me encanta ver cómo la otra persona tiene una sonrisa y yo lo hago porque me nace del corazón, ojo, porque es mi acto, porque es mi lenguaje de amor. Pero hay un regalo más grande y uno de los más importantes, que es el de por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel quien Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese fue el regalo más importante que Dios nos dio.
porque mandó a su hijo, el único que ha mandado pues a la tierra, por supuesto, pero es el único que perdonó nuestros pecados, fue el que fue a la cruz, fue el que hizo todo por nosotros. Y simplemente por amor. Y simplemente por amor. Es impresionante cómo el amor, cómo lo engloba todo. O sea, cómo es tan importante el amor. Y por eso los lenguajes del amor son importantes, porque cuando empezamos a practicar todos estos lenguajes, yo les aseguro que van a ser las mujeres o los hombres más felices del mundo. Porque van a empezar a entender a la otra persona cómo recibe y cómo ellos quieren recibir ese amor. Siempre y cuando queriéndote, llamándote tú primero, ¿no? Ojo, eso es muy importante. Cuando tú empiezas a regalarte tú, cuando empiezas también a tener ese regalo hacia ti, cuando empiezas a tener esas palabras de afirmación, cuando empiezas a tener ese tiempo de calidad contigo, todo lo demás vendrá por añadidura, dice la palabra. Entonces, es importante que empezamos a identificar. Cuéntame cómo va eso. Díganme ahí en los mensajes quiénes ya han identificado algo, quiénes tienen allí como, mira, yo creo que yo creo que el otro, no sé. Más o menos, díganme ahí quiénes ya están identificando algo. El siguiente lenguaje del amor es actos de servicio. Ese es mi lenguaje de amor. Soy una mujer servicial, me encanta, me fascina servir. Incluso sirvo en la iglesia en donde asisto, se llama IJC Global, estoy haciendo publicidad en este momento. Es una comunidad de fe maravillosa, que muchas de las que estamos aquí somos parte de esa comunidad. Yadira viene de ahí, pero bueno, ella creó esa comunidad hermosa que se llama Influencia con Propósito, pero todo tiene un propósito. Y actos de servicio no es una necesidad ni una obligación, sino algo que se hace de manera generosa para agradar o ayudar al otro. Y no es un acto que simplemente das para recibir, no, es un acto que te nace, es un acto que sale de tu corazón. Vuelvo y pongo ejemplo a mi mamá, o sea, cuando yo entendí que era de lenguaje de amor, actos de servicio, yo dije, ya entiendo a mi mamá. ¿Por qué? Porque ella es de actos de servicio. Y es impresionante, es una mujer que si ella no, bueno, ella le da todo a todo el mundo, no importa si ella se queda sin nada. Es impresionante, yo le digo, pero mamá, no seas así. Pero es que ella es así. Y la empecé a entender, la empecé a comprender, la empecé a amar desde su lenguaje de amor. Y no solamente es servir en cualquier circunstancia, incluso hay personas que sirven en su hogar, limpiando, lavando, haciendo comida. Para ello eso es un acto de servicio, es un acto que hacen de corazón, con amor. Mira qué impresionante cómo Dios, cómo Jesucristo cuando vino a esta tierra, siendo hombre, cómo Él fue tan humilde que Él lavó los pies de sus discípulos. Y fue impresionante porque en el versículo de Juan 13:5 dice, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. O sea, los discípulos le decían, pero ¿por qué tú me vas a lavar los pies? ¿Qué es eso? ¡Qué loco! O sea, lo estoy parafraseando, ¿no? Pero él le decía como que, ¿cómo yo le voy a lavar los pies? Y él les decía, no te preocupes, que pronto vas a entender. Y hoy lo entiendo. ¿Por qué? Porque Dios simplemente nos dijo a nosotros, ámense unos a los otros como yo los amo a ustedes. Listo. O sea, el primer mandamiento es el que yo les dije anteriormente. Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo es, amen a su prójimo como ustedes mismos. Entonces, ¿cómo? Es un nivel, es una categoría. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo amas a Dios si no te amas tú, si no amas al prójimo? O sea, es una categoría. Entonces, eran cosas que yo me decía, pero si yo no me amo, yo tenía falta de amor propio. Era horrible. Yo decía, pero si yo no me amo, ¿cómo yo voy a amar a otro? Dios mío, ayúdame. Cuando ya empecé a entender ese amor hermoso que solamente Él me da en ese acto de servicio, porque cuando yo sirvo en mi iglesia, o sea, lo hago con amor, lo hago para que otras personas lo disfruten como yo lo disfruto.
Y ese es un acto que a mí me sale del corazón, pues. Entonces, yo sé que aquí muchas son de actos de servicio. Yo no sé si está aquí Carla. Carla es una amiga de la iglesia, pero es una mujer que su lenguaje de amor es acto de servicio. O sea, es una mujer que le encanta, o sea, ella puede estar 24/7, 24 en la iglesia, porque le encanta servir, le encanta ese tema. O sea, eso es hermoso cuando tú lo haces del corazón y te lo pongo, te vuelvo y te repito, mi mamá ayuda a unos niños que viven cerca de mi casa que son huérfanos. Y les cuento como anécdota, la niña el Día de las Madres fue para la casa a entregarle el detalle que ella hizo del Día de las Madres a mi mamá. Eso fue algo que yo me quedé así, con la boca abierta. Una niña creo que cumplió ahorita 10 años. Y una estrella espectacular hecha con paletas de helado, pintada de muchos colores. Y yo, o sea, qué hermoso. Ella tuvo una recompensa por su acto de servicio, por su amor hacia el prójimo. Y no lo hace por compromiso, no lo hace por obligación, lo hace porque ese es su lenguaje de amor. Y no importa si no lo recibe, ella con solamente darlo, ella ya es feliz. Porque esa es otra cosa. Hay diferentes maneras. Cuando tú recibes el amor y cuando lo das. Hay personas que se satisfacen con el hecho de dar ese amor, ese lenguaje del amor. O sea, yo puedo dar actos de servicio, pero si no me lo recompensan, no importa. Yo me siento feliz. Hay personas que le gustan hacer actos de servicio, o sea, que te hagan ese acto de servicio. O sea, por ejemplo, lavarte los pies, no sé, atenderte, ese tipo de cosas. Entonces son dos cosas diferentes, cuando das y cuando recibes. Son cosas que también tienes que tomar en cuenta. Pero de verdad para mí es hermoso poder ser una persona servicial de corazón, amar lo que hago y amarlo desde el corazón. Y bueno, por último tenemos nuestro último y quinto lenguaje de amor, que es contacto físico. Es la forma de comunicación directa, carne, piel, abrazar, besar, acariciar, tocar. Son formas de dar y recibir amor. Son esas personas que le encantan que las abracen, que las amapuchen, que le den besitos, que le encantan estar agarradas de manos. Son de las parejas que te toman de la mano, que te dan un abrazo, que te agarran por la cintura. Son esos papás que le encanta estar dando besos y besos y besos. Y entonces el hijo, ay, qué fastidio. Pero son así, son las personas que le encantan tener ese contacto, ese amor, ese lenguaje, esa sensación de querer amapucharte. A mí cuando chiquita, yo lo odiaba. O sea, usted ve mis cacheticos así esponjositos. A la gente le encantaba agarrarme por los cachetes. ¡Ay! A mí eso me da una rabia. Pero bueno, ese es el lenguaje del amor de ella. Yo no lo entendía, yo era una niña, pero no me gustaba. Y yo, ay, sí, gracias. Y ahorita a veces me lo hacen y yo, ay, gracias, tan bella. Sí, yo también te quiero. Pero no me gusta, es algo que no me gusta. Pero bueno, hay que entender que a la otra persona le encanta. Entonces, bueno, son cosas que tú vas aprendiendo y vas entendiendo que desde el amor de Dios, que es lo más importante, vas conociendo cada etapa de cada persona. Vas conociendo ese punto, esa diferencia que a lo mejor no tiene otra. Entonces yo tengo amigas que le encanta el contacto físico, tengo amigas que le encantan tiempo de calidad, tengo familia que le encantan los actos de servicio y ya yo sé cómo tratar con ella. ¿Por qué? Porque la experiencia me llevó a conocer, a ser detallista, a entender, a hacer práctica, a ser muy observadora, a conocer. Yo le decía a estas amigas cuando conversábamos, que hay otra compañera, ¿no? Que ella tiene sus ciertas actitudes y yo les decía, muchacha, pero hay que entenderla, hay que saber cómo hablar con ella, hay que metérsele por aquí, hay que metérsele por allá. Yo sé que a lo mejor es complicado, pero seamos receptivas. Y esa es la idea, ser receptiva con el otro, ser receptiva con la persona que tienes al lado. Porque lo importante es ver cuál es la falta, cuál es la necesidad, cuál es eso que a lo mejor no sabemos. A veces llegamos a sitios donde simplemente vamos agrediendo y atropellando a la gente.
porque es lo que sentimos, es lo que estamos viviendo, es lo que me está pasando. Estoy de mal humor y para mí todo el mundo tiene que pagar mi mal humor. ¿Pero por qué? O sea, ¿quién eres tú? Pero bueno, es difícil que la persona, o sea, pueda entender al otro. Pero esa es la idea, entenderlo. Y todo esto, yo sí les digo, yo cuando comencé el año pasado mi proceso de capacitarme, yo comencé a poner en acción cada uno de estos cursos, de esta capacitación, de esta transformación personal que estaba haciendo. Porque no vale la pena a lo mejor sentarte y recibir un curso de 1, 2 horas, 3 horas, X, pero no ponerlo en acción. No, la idea es ponerlo en acción, practicarlo, sentir a la otra persona. Esa es la idea, eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere que a lo mejor tú hables y hables y hables y hables y al final, ¿cuál es tu respuesta ante eso? Entonces, en Juan 13:5 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros no tenemos un contacto físico con Dios, pero sí tenemos un contacto físico con el Espíritu Santo, que fue lo que Él dejó para que nosotros podamos sentir esa paz, esa tranquilidad. Yo por lo menos cuando estoy en momentos de angustia, estoy en momentos de que no puedo, yo agarro y empiezo a alabar al Señor. Y le digo, Señor, aquí estoy. Necesito que me abrace, necesito que me bese, necesito ese abrazo tuyo. ¿Y cómo lo hago? Me abrazo. Empiezo, ay Señor, gracias, gracias, te siento. Qué rico sentirte. Ay, Dios mío, dame otro abrazo, dame un beso. Y comienzo ese ejercicio conmigo misma para sentir esa paz, esa tranquilidad que solamente Él te sabe dar. Y bueno, como último, quería que tomen sus lápiz y su papel y vamos a hacer el té. Yo les voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Cada pregunta tiene como 2 opciones. Ustedes van a escoger cada opción y van a colocar la letra. Por ejemplo, la primera pregunta, la letra A y la letra E. De esas 2 opciones, ¿cuáles son las que se asemejan a lo que tú sientas, a lo que tú quieres, ¿no? Entonces, ¿cómo quiero que me quieran? ¿Verdad? ¿Cómo quieres que te quieran? Entonces, vamos a ver cómo quieren que te quieran. Entonces, la primera pregunta es, vas escribiendo solamente la letra y luego las vamos a contar al finalizar. La primera pregunta es, que mi pareja me abrace. La segunda opción es que mi pareja me dé regalos. ¿Cuáles de estas 2 opciones te gusta? Escribe solamente la letra. Vamos a hacerlo rapidito porque no es algo así tan... O esas las van anotando y luego al final damos los resultados, ¿no? Me gusta estar a solas con mi pareja o me siento amado cuando mi pareja me hace algo de comer. ¿Cuál de las 2? Número 3. Me encantaría recibir más regalos de parte de mi pareja. Me gustaría hacer más viajes a solas con mi pareja. Número 4. Me siento amado cuando mi pareja me ayuda en alguno de mis proyectos. Me gusta que mi pareja me abrace. Ojo, esto puede ser los que no tienen pareja, no sé, con una amistad, con una familia o alguien que ustedes sientan que desean conocer cómo podría ser ese lenguaje de amor, ¿ok? Número 5. Me gusta que mi pareja me toque. Me gusta que mi pareja me sorprenda con regalos. Número 6. Me gusta salir con mi pareja a algún lugar. Me gusta que mi pareja y yo andemos de la mano. La siguiente lámina. Número 7. Me encanta recibir regalos de mi pareja. Me encanta que mi pareja me diga que me ama. Número 8. Me gusta que mi pareja se sienta junto a mí. Me gusta que mi pareja me diga que me veo muy bien. Número 9. Poder pasar tiempo con mi pareja me hace sentir muy bien.
Valoro mucho cualquier regalo que me da mi pareja, aunque sea muy pequeño. Número 10. Siento que mi pareja me ama cuando me dice que está orgulloso de mí. Cuando mi pareja me ayuda en la casa, sé que lo hace porque me ama. Número 11. No importa lo que hagamos, me encanta hacer cosas con mi pareja. La otra es, me encanta que mi pareja haga comentarios buenos de mí. Ajá, pregunta número 12. Las pequeñas cosas que mi pareja hace por mí son más importantes que cualquier cosa que mi pareja me pueda decir. Y la otra es, me encanta abrazar a mi pareja. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ojo, el test cuenta con 30 preguntas, pero bueno, como estamos en vivo, yo solamente dejé 12. Por el grupo les voy a pasar el documento para que después ustedes lo hagan y puedan tener como una amplia información. Pero bueno, lo estamos haciendo ahorita como de manera informativa o bueno, para que más o menos podamos saber cuál es nuestro lenguaje en este momento. La siguiente, Yadi. Entonces los resultados. Ahora cuenta el total de cada letra. El total de la A, el total de la B, C, D y E. Y el que tenga mayor, ¿verdad? Es, dependiendo de la que tenga, es tu primer lenguaje. Palabras de afirmación, tiempo de calidad, recibir regalos, actos de servicio y contacto físico. Ojo, siempre vas a tener un lenguaje de amor primario, o sea, el principal. Siempre va a ser, por lo menos el mío es actos de servicio. Pero también me gusta, por ejemplo, tiempo de calidad. Entonces, pero no es algo que me mata como actos de servicio, como mi lenguaje principal. Entonces, todos tenemos todos los lenguajes, sin embargo, tu lenguaje principal es en el que te vas a enfocar y en el que vas a empezar a trabajar. Entonces, no sé si quiere alguien dar sus resultados o escribir por el chat o decirnos alguna información antes de pasar a la siguiente lámina. No sé si por el chat han escrito, porque como estoy desde mi teléfono no puedo ver. ¿Quién tiene palabras de afirmación? ¿Quién tiene palabras de afirmación? Vamos a ayudarte a entregar. Tiempo de calidad, anote A. Ajá, Islandia tiene palabras de afirmación. Le encanta que le digan que está bella, le encanta que a Bianca, Islandia, Yulitsi, le fascina que le digan que está espectacularmente vestida, que es hermosa y todas esas cosas que pueden decir de una mujer. Ajá, ¿quién tiene tiempo de calidad? ¿Quién le encanta ese tiempo de calidad? Ese tiempo de querer estar simplemente, o sea, desconectada del mundo. Ajá, Mayrobi, Roxana, Brisaida, Lice, Madeley. Bueno, Euride, ese empate está fuerte. Euride va a tener que hacer ¿cómo se llama? El test de las 30 preguntas. ¿Quién tiene recibir regalos? ¿Quién le encanta recibir un regalo en su cumpleaños? ¿Quién le fascina? Ajá, Noreili le encanta tiempo de calidad también. Yo sé, mi Cari, yo sé que a ti te encanta recibir regalos. Ay, Dios mío. Bueno, aquí hay muchas bueno, a todos nos encanta recibir regalos, por Dios. Ajá, ¿quién le encanta? O bueno, ¿cuál es el lenguaje de actos de servicio? Ajá, vamos a ver las serviciales aquí. Yelitza, por supuesto, Yeli. Ese hay que decirlo. Yasmira, Mayrobi,
Yelitza, Raidel, mi tocaya Andrea, Carla, por supuesto, Carla. Y bueno, ¿y quién le encanta y quién tiene contacto físico? Que lo abracen, que la besen, que, bueno, que la mapuchen. Ajá, Denis, Vilma, Yulitsi también. Tiempo de calidad y actos de servicio. Ok. Bueno, muchachos, de verdad, les voy a pasar el test para que también amplíen un poquito allí esos resultados. Y para terminar, la siguiente página, Yavi, quiero dejarle un mensaje hermoso de parte de Dios, de parte de mi experiencia, de parte de lo que he vivido y de todo. Hay un versículo de la Biblia que dice, 1 Corintios 13, del 4 al 7, el amor es paciente, bondadoso, el amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que a partir de hoy tienes que ir cultivando, tienes que ir afianzándote de él. Ese es el amor que te va a transformar, ese es el amor que te va a estar diseñando de ahora en adelante. Ese amor que simplemente va a pasar barreras, va a pasar obstáculos, va a pasar cualquier circunstancia, solamente el amor de Dios es el único que te va a permitir conocerte y conocer a otros como simplemente Él te trajo al mundo, como simplemente Él te diseñó, como simplemente Él dijo, este es tu propósito, como simplemente es ese amor, ese amor real, ese amor bonito. De ahí viene, de ahí viene todo, de ahí viene y se enfoca todo. Y ven que el amor engloba todo, o sea, que no importa, no importa cualquier circunstancia, lo importante es que el amor de Dios debe pasar toda barrera. Y hoy les quiero presentar una comunidad hermosa que nació bueno, de ideas, a veces hasta Dios pone los momentos, el tiempo, y nació una comunidad que se llama Real Love. Es una comunidad de un amor real, como les decía en este versículo, es un amor que viene de Dios. Y esta comunidad es mía, pero también es de ustedes. Es una comunidad que se enfoca en la relación con Dios, en ese amor propio, en esa identidad que por mucho tiempo yo tuve muchas debilidades. Y el Señor me fortaleció porque Él te fortalece en medio de tus debilidades para llevarte a catapultarte a eso que Él quiere, ese propósito, bajo su gracia, bajo su amor, bajo el amor de Él. Y me encantó este versículo, que es el 1 Juan 4:16, para esta comunidad, que dice, Dios es amor. El que pertenece en amor es Dios, pertenece y Dios en él. O sea, Dios siempre va a estar en ti cuando amas de corazón, cuando amas real, cuando Él es tu único amor real. Y cuando tú te enamoras de Él, todo lo demás va a venir con ese mismo amor, con ese mismo compromiso, con esa misma dedicación, ese mismo temple. O sea, cuando todo viene a Él, de ese amor profundo, olvídate que venga lo que venga. Tú vas a estar preparada para todo lo que ha de venir, porque el amor de Dios sobrepasa toda barrera. Así que las invito, muchachas, a pertenecer a esta comunidad, a las comunidades que vienen en base a ese amor propio y en base a esa identidad. Tengo un taller que se llama Identidad, devela tu verdadera identidad, que fue mi primer taller, que comencé en Únicas, que decía Yadira al comenzar. Fue un taller que me reveló muchísimas cosas, fue hermoso.
Y bueno, hoy quiero rifar, no sé cómo lo vamos a hacer, Yadi, tú me ayudas allí. Vamos a hacer este taller para la comunidad Real Love, así que quiero que empiecen a ser parte de ella para que empiecen a nutrirse de esa relación con Dios, de ese amor propio, de esa identidad que solamente Él nos puede dar. Así que bueno, les doy las gracias por participar, por estar aquí, por tomarse un tiempo de conocer estos 5 lenguajes desde mi experiencia. Le hablo de mi experiencia, de lo que he vivido, de cómo Dios me ha transformado y cómo he accionado a cada uno de ellos, porque lo importante es cómo acciona y que el amor de Dios sobrepasa toda barrera. Así que gracias, miles de gracias, y bueno, bendiciones para cada uno de ustedes. Las espero en estos próximos talleres que tenemos. Así que bueno, Yadira, tienes la palabra. Un beso y un abrazo. Gracias. Bueno, ¿quién aprendió algo aquí? Anoten. ¿Quién se lleva algo hoy? Realmente quiero que me digan quiénes no sabían su lenguaje. Hoy se dieron cuenta, fue una confirmación que es porque es importante esto. Y una de las cosas que quiero decir de Andrea, una de las cosas que quiero decir de Andrea, chicas, es que cuando yo inicié la comunidad, inicié todos estos talleres pagos, ella fue una de las personas claves para yo continuar. Escucha esto, ¿por qué? Porque fue esa alumna que hacía la tarea, que estudiaba. Y yo le decía, qué increíble, quiero más alumnas como tú. Y esto que está haciendo la comunidad es la concreción de esa disciplina. Porque ella me dijo hace un año ya, un año, 2 años, yo tomé la decisión de trabajar en mí y mi propósito y quiero estar contigo. Y Dios ya le dio una comunidad, pero es ella, la clave eres tú. Estudia, hay que estudiar todo el tiempo, nunca pares de estudiar. ¿De qué voy a estudiar? Yadira, siempre estudia de comunicación, finanzas, relaciones. Son temas universales, mis amadas. Es tema de relaciones, de amor. Es algo que todos debemos ser la mejor. Usted debe ser una mujer líder en su casa, en su trabajo, debe ser la mejor. Todo debe dar fruto y multiplicarse porque somos hijas de Dios. Por eso hay que aprender habilidades blandas. El liderazgo, la comunicación, las relaciones son habilidades blandas que se aprenden. Hay que leer libros, hay que pertenecer a comunidades y hay que prepararse cuando todos los días. Yo a veces no puedo creer que hay personas que no leen, que no pagan talleres, no pagan mentores. Si tú eres hasta ayer, tienes que invertir en ti. Y si yo estoy haciendo esto es porque he invertido por más de 15 años en mí. He viajado $3,000 en pasajes para ir a Las Vegas con Tony Robbins, con John Maxwell. Gente que me inspiraron mi vida a más, aunque mi mentalidad a veces estaba poca, escasa. Esa gente me llevó a decir, yo puedo estar allí, yo quiero avanzar. Así que tú tienes que empezar a estar aquí, esto es gratis. Y había mucha gente y sin embargo de 100 se conectó el 50%. Es gratis y no lo hace. Entonces, ¿en qué se nos va la vida? A veces en el afán, estoy haciendo las arepas, estoy cocinando. Tienes que estar presente. Abre saca, usted está un taller, usted abre la cámara, deja lo demás puede seguir después. Pero tu crecimiento, porque si tú estás bien, la gente que está contigo va a estar mejor. Si tú creces, la gente a tu alrededor va a ser influenciada por ti, por tu buen humor, por tu actitud, por tu carácter, por tus palabras, si te sabes comunicar. Y este tema, yo le decía, para mí fue un antes y un después, hace muchos años que lo aprendí, porque no solo aprender cómo me gusta ser amada, sino también aprender cómo el otro da amor. Y número 2, cómo enseñarle a cómo a mí me gusta que me amen. Porque una persona puede ser servicial. Y yo tuve ese caso, yo no veía su amor, pero él era, yo lavo, yo plancho, yo no, eso es normal, pues, son los quehaceres del hogar, ¿no? Pero es su forma de amar. El mío era otra forma de amar. Entonces, si tú conoces, tú puedes enseñarle a la persona, a tu familia, a tus amigos, oye, mira, a mí me gusta esto. Habla, comunícate, conversaciones difíciles que necesitamos dar de una manera sabia. Así que gracias, Andrea, por aceptar vivir, caminar, porque eso es un camino, cada proceso, cada dolor, cada experiencia, seguir, ser resiliente para llegar a este punto hoy y decir, ¿sabes qué? Me dejo usar por ti, Señor, quiero dar de lo que he aprendido de ti. Y yo cuando dijo ella este nombre, Real Love, todas nos enamoramos, porque fue el taller de abril. En marzo yo iba manejando, el Señor me dijo, enséñales a crear comunidades. Yo, what? Nunca de verdad lo pensé, no lo imaginé, que Influencer con propósito iba a enseñar a crear comunidad, y quiero enseñarte y decirte esto para dar paso a algo muy importante.
y es que Jesús es el líder más grande que ha existido, tanto incluso los ateos lo reconocen como líder humano, terrenal, y para nosotros los que le amamos por fe sabemos que Él es Dios en la tierra. Pero más allá de eso, Él creó la comunidad cristiana, ¿sí? Entonces tú vas a ser conocida, pero también puedes crear comunidades. Y eso es lo que el Señor nos pidió. Yo he creado comunidades como Influencia con Propósito, que es esta online totalmente. Son 2 talleres al mes, puedes ser parte, puedes unirte. Les voy a mandar la información de mayo por el grupo donde está este taller. Es una inversión mínima porque así me lo indicó el Señor cuando inicié para esa mujer que está en la transición de vivir su propósito, de crear, de parir, porque esta comunidad real es una extensión de Andrea. La comunidad, lo que tú crees, va a ser una extensión de ti, va a ser algo real, ¿ok? ¿Ok? Tú puedes unirte, puedes ser parte, pero también entender que tú puedes crear y monetizar con tu comunidad. El paso que Andrea va a dar es el siguiente. Si tú estuviste aquí, quieres ganarte una sesión gratuita con ella para empezar a caminar y aprender este lenguaje del amor en esta sesión, vas a comentar en nuestras redes sociales, las 3 que están aquí, Influencia con Propósito, para Regifo Andrea, G, y vas a escribir creativamente, ¿ok? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevas hoy? Así que el más creativo va a ganarse esa sesión con ella. Y para seguir, chicas, vamos a dejar de compartir las láminas. Como les decía, en el mes de abril en la comunidad de Influencers con Propósito salió Real Love como comunidad, pero también salieron varias comunidades más y hoy van a presentarse. Así que quiero que la escuches porque alguna de ellas quizás puede ser lo que tú necesitas o lo que una amiga tuya necesita para avanzar y despegarse. Así que estén atentas, yo estoy súper feliz porque lo que están creando las chicas es increíble y este lanzamiento es el primer paso. Viene mucho más para ellas porque y la comunidad es un producto donde va a haber talleres, mentorías, también va a haber talleres gratis según las experiencias de cada una, según sus dones y talentos, según incluso su profesión. Así que abre el micrófono. ¿Quién está lista ya, chicas? Empiezo. Bianca, ¿estás lista? Sí, no te veo. Sí, sí, yo tengo la cámara puesta. Ah, bueno, debe ser que yo no te veo. Sí me ven, ¿verdad? Sí, listo. ¿Sí la ven ustedes, chicas? Ah, ya estás apareciendo. Ya estás apareciendo. Listo, Bianca. Okay. Hola, chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Bianca. Soy contador público de profesión, mamá de 2 princesas, hija de Dios. Esta idea, ¿verdad? Nació gracias a Yadira, que ha estado detrás de mí por bastante tiempo, en que creé una comunidad. Digamos que el tema que quiero como tratar en la comunidad ya estaba como en mi corazón puesto desde hace rato, pero no hallaba la manera de estructurarlo, ¿ok? La clase pasada, bueno, las que están con Yadi en con propósito, en la clase anterior ella estaba enseñando a cómo crear comunidades, ¿ok? Y yo lo que hice fue llorar en esa clase y ella me dice que dale, pero ora, pero inténtalo, hazlo. Entonces yo pasé como 2 días dándole y dándole vuelta y se me vino un nombre, ¿ok? Y se llama, ok, primero voy a decir de qué se trataría y de luego el nombre, ¿ok? ¿Qué quiero yo tocar con esta comunidad? ¿Ok? Una comunidad guiada por la fe, ¿verdad? Para acompañar a mujeres que están pasando por algún proceso de transformación tras una separación o una ruptura de pareja. ¿Ok? Fortaleciendo su espíritu y ayudándolas a restaurar su corazón, impulsándolas a florecer, a un nuevo renacer. ¿Ok? ¿Cómo se va a llamar esta comunidad? Porque está en construcción, ¿ok? ¿Cómo se va a llamar esta comunidad? Metamorfosis. ¿Ok? ¿Por qué metamorfosis? Porque nosotros cuando pasamos por este proceso, ¿ok? Cuando pasamos por este proceso hay un cambio, hay una transformación, así como la oruga cuando se convierte en mariposa, pasa por muchas cosas, ¿verdad? Se pone fea, le sale pelito, se pela, hasta que
florece, ¿ok? Hasta que le salen las alitas y es libre. ¿Okay? Entonces, todo eso lleva todo un proceso. Y por eso me pareció lindo el nombre de metamorfosis. O sea, describe completamente todo este proceso que pasa desde el día 1 hasta que vuelves a ser otra persona. ¿Ok? Bueno, en sí eres la misma, pero mejorada, en versión mejorada. ¿Ok? ¿Qué visión quiero yo con esta comunidad? Ser una comunidad, ¿verdad? Ok, ya va, que lo tengo anotadito. Ser una comunidad guiada por la fe en Dios que acompañará a mujeres que están pasando por algún proceso. La misión. Ofrecer un espacio seguro y amoroso fundamentado en los principios bíblicos, donde cada una de las mujeres puedan encontrar consuelo en Dios, en compartir sus experiencias, en recibir apoyo espiritual y emocional de una comunidad que comprende su dolor y confía en el poder sanador de Cristo, ofreciendo recursos, herramientas, prácticas en contexto legal, social y emocional. Es decir, un acompañamiento en todos estos procesos, porque necesitas a alguien que te escuche, a alguien que haya pasado por esa circunstancia, en lo social, en lo emocional y en lo legal, ¿ok? Porque necesitas asesorarte en muchas áreas en ese momento, y más si tienes niños de por medio, ¿ok? Proporcionar recursos y enseñanzas bíblicas relevantes para este proceso de separación, guiándolas a través de la oración, talleres, charlas que promuevan el perdón. Cabe destacar que yo llegué a esta comunidad de fe en la que estaba hablando Andrea anteriormente, a la iglesia, porque estaba pasando por este proceso. Y obviamente en ese momento ya había pasado un tiempo y yo necesitaba como que perdonar. ¿Ok? Y fue aquí donde yo conseguí este Dios bellísimo y hermosísimo de gracia, donde pude, ¿verdad? Decir ahora que soy libre, perdonar, o sea, amar de verdad, con el corazón, porque somos humanos y nos equivocamos, todos. Entonces, ahí fue donde, si yo hubiese conocido a este Dios como ahorita, ¿verdad? Eso hubiese sido mucho más rápido. Sin embargo, pasaron un pocotón de años. A mí tengo amigas a mi alrededor que me buscan y me dicen, yo quiero estar así, yo quiero estar como tú, que han pasado por esta misma circunstancia. Y yo decía, pero es que eso no fue de la noche a la mañana, y lo hizo Dios, ¿ok? Lo hizo Él, no lo hice yo. Entonces, todo fue un proceso, pasé por él. Y aparte que todo eso es como un carrusel, ¿ok? De emociones. Entonces, por eso el tema estaba en mí, pero no hallaba cómo darle como la estructura. Todavía estoy en construcción, pero más o menos iría reflejado en ese nombre. Más o menos pensé en un logo como de una mariposa que nos describa que tenga la estructura de una mujer, ¿verdad? Para saber que es hacia la mujer, con las alas de mariposa, para saber que va a haber una transformación, y en colores en degradé para que se vea cómo vamos a pasar por diferentes etapas, ¿ok? Por diferentes etapas hasta que esas alas abran y seamos totalmente otra persona. Incluso así vuelvas a rehacer, a tener otra relación, va a ser totalmente diferente. ¿Okay? Ajá. ¿Cómo iniciaría? Porque esos eran los puntos que había que decir. ¿Cómo iniciaría? Podría abrir un grupo de WhatsApp para facilitar la comunicación diaria con la comunidad, crear un plan de contenido inicial que contenga publicaciones, mensajes inspiradores, preguntas para generar interacción, invitar a mujeres que conozca, que estén pasando por esto, ¿ok? Crear una red de apoyo con terapeutas, abogados, psicólogos, con personas que conozca, publicaciones explicando el propósito de la comunidad, ¿verdad? Para que más mujeres se unan. Recordemos que estando unidas somos más fuertes. ¿Ok? Realizar temas que tengan que ver con las diferentes etapas que vivimos, ¿verdad? Cuando atravesamos por estas situaciones, la crianza compartida, los aspectos legales, cómo buscar a Dios en medio de este proceso, que sí se puede, compartir contenido de valor, organización de actividades virtuales donde se pueda compartir experiencias de cada una, intercambio, y talleres presenciales. En sí, esto sería como la estructura más o menos de la comunidad.
Así que, no sé, ya, ahí. Gracias, aplausos, qué feliz. Yo estoy que lloro aquí, estoy llorando. Metamorfosis, quiero que me digan, chicas, si metamorfosis no es necesaria en la vida de alguien. ¿Cuántos dolores de cabeza se ahorraría una mujer que está en ese proceso con metamorfosis? Gracias, Bianca, por dejarte usar, porque metamorfosis nace de una necesidad que ella ve allá afuera, una comunidad cubre una necesidad y tiene una solución. Y justamente eso que ella da es porque ella lo vivió, fue lo que necesitó y quiere agilizar ese proceso más fácil a mujer que esté viviendo esta etapa que es tan dura y tan difícil. Así que créeme que hay muchas allá esperando. Te felicito. Y por eso entendí, por eso llorabas mucho ese día en esa clase, porque es algo del Señor que ha puesto en ti. Dios nos da visiones, llena nuestro corazón y el Espíritu cuando quebranta tu ser y hace eso contigo es porque ya es hora y lloramos porque es tan grande y tan hermoso que sabemos que no viene de nosotros, es Él que está gestando esa idea y quiero usarte a ti, Yasmari, Adriana, Mónica, a cada una de las que están conectadas, que no puedo leerlas a todas, pero no me lo muestra. Quiero usarlo a cada una de ustedes porque todos tenemos algo que dar. Todas tenemos un método, una estrategia, un paso, un método de donde Dios nos ha levantado y alguien afuera puede agilizarle su vida y no tiene que pasar lo mismo gracias a que tú eres valiente, resiliente y has decidido, ¿sabes qué? De todo lo malo que viví, yo quiero agilizar esto a la gente y quiero levantar mi voz. Así que qué valiente, Bianca, porque no es fácil hablar de estas cosas, pero para los que amamos a Dios, todo coopera para nuestro bien. Y esto es Romanos 8:28. Él usará todo, aunque sea difícil, lo que hemos vivido, lo usará para el bien. Como sí, decidimos ser mujeres líderes y ser de influencia. Así que te felicito por decir sí, a ser esa mujer de influencia, líder, a pesar de tus miedos y entender que no eres tú, es Él en ti. Vas a ser usada como su instrumento en sus manos y eso es lo que quiere Dios. Mujeres listas, dispuestas, que aunque tengan miedo, digan, sí, úsame, Señor, quiero dar de lo que tengo. Así que vamos con metamorfosis, que voy a estar cerquita para darte los empujones que necesites. No te preocupes, que no te vas a quedar atrás. No va a suceder. Así que vamos, chicas. Gracias, Bianca. Vamos con Joamelis. Joamelis, ¿estás por aquí? Joamelis es una jovencita que la conocí apenas en marzo y está, bueno, yo le decía, eres una jovencita increíble, tienes unos dones, unos talentos, que todo lo que ella tiene, hay mucha gente que lo necesita, así que vamos a escucharte, Joamelis. Hola, gracias por este espacio. Bueno, estaba conectada desde la computadora, la conexión se perdió, así que me metí por el teléfono rápidamente, también estoy nerviosa, pero bueno, vamos a hablar, estamos aquí en una comunidad de confianza y de amor. Gracias por el espacio. Yadira, Andrea, estuvo excelente el taller. Bueno, me presento, mi nombre es Joamelis Guerrero. De profesión, soy especialista en el área de gestión de proyectos. Trabajo en una empresa enfocada en la parte de tecnología y de finanzas y soy egresada de la Universidad Simón Bolívar. Les voy a dar como un recuento de a qué me dedico profesionalmente para luego vincularlo con mi comunidad y lo que quiero que podamos hacer juntas. Entonces, soy egresada de la Universidad Simón Bolívar de la carrera TCU en Organización Empresarial, una carrera corta. También estoy próxima a obtener la licenciatura en Administración de Empresas. Soy emprendedora también, me encanta vender, desde muy chama, más pequeña, tengo 29 años de edad. Vendo accesorios para damas y vendo pijamas, vendo todo lo que yo sienta que se puede vender. Si yo lo puedo usar, sé que hay alguien que también lo va a querer. Entonces, adicionalmente, soy una persona que me considero apasionada por lo que hago en la labor. Soy observadora y me encanta mucho como preguntar, indagar, adicional de, bueno, pues compartir con amistades y pasar tiempo de calidad. Ahora bien, hubo un punto de mi vida, no muy lejano, hace como 2 años, en donde yo transité una crisis. Una crisis que vino acompañada de diferentes aristas de la vida. Arista de una ruptura amorosa, así como Bianca, bueno, probablemente
ya era una relación más formal, pero bueno, yo tenía una ruptura amorosa reciente. En la parte de las finanzas, aún siendo emprendedora, no estaba fortalecida, entonces sentía también un quiebre y una desorganización. Desorganización, enfoque en esta palabra. A pesar de que yo me dedico profesionalmente al área de gestión de proyectos, planificar, accionar, tener un seguimiento del día a día de lo que se hace en un proyecto para que se cumpla, ver los puntos críticos, esas alertas. Pero en mi entorno personal yo no estaba aplicando eso. Para mí descubrir y ver eso fue bastante doloroso porque sentía un hueco, sin duda alguna. Sentía un hueco y no veía como esa forma de poder, qué necesitaba hacer para poder salir de ese hueco. Bueno, yo en este momento estoy acercándome a esta comunidad de fe, a IJC, apenas tengo un mes. Así que probablemente no voy a citar algún versículo o algún punto de la Biblia, pero puedo decir que en ese momento que yo sentía esa crisis hace 2 años, yo elegí invertir en mí. Porque si yo no sabía hacerlo sola, yo podía buscar ayuda de un mentor o una mentora que me pudiera guiar en ese proceso. Y lo hice. Entonces yo invertí en tiempo, dinero y energía para tener la disposición de poder hacer las cosas diferentes para mí y aplicar lo que profesionalmente hago, pero en mi entorno personal. Eso fue un proceso bastante lindo porque es literal ir al fondo de la situación, de ese problema y poder escribir en papel cómo me visionaba yo, cómo me visualizaba yo, esta Yomelis que yo quería en el futuro. Y paso a paso, este mentor me ayudó a darle enfoque, a obtener ese objetivo y ese propósito. Yo necesitaba mejorar mis hábitos de salud porque estaba en ese momento teniendo tensión alta, un descontrol alimenticio, pero bueno, yo seguía comiendo la comida que no era sana. Entonces, tenía que enfocarme en cómo poder alimentarme mejor y hacerlo no desde alguien que me persiga, sino desde mí. Y bueno, otro de los enfoques era mis finanzas, tener claridad de cuáles eran mis gastos mensuales, de cuáles eran esas deudas y qué plan de acción yo podía ejecutar. Bueno, todo eso se mapeó en una hoja, obviamente en compañía de este mentor, y yo poder ejecutar desde pequeños pasos hasta poder llegar a esa versión de mí que logró un primer objetivo. Yomelis, bueno, organizar su casa porque había un punto en el que ella no se sentía con energía para poder organizar su casa. Yomelis, en poder cumplir con sus compromisos de pagos financieros del mes y no sentir ahogo en deudas. Y así, consecuentemente, en cada uno de los enfoques que yo quería trabajar. Estos son ejemplos que les estoy dando aquí aún con los nervios. Pero bueno, este tipo de versión en la que yo me estoy construyendo y reconstruyendo, porque he venido reaprendiendo a hacer algunas cosas, y ahora con muchísimo más valor, porque también estoy haciendo el guía y acompañamiento de la mano de Dios y de mentores también de una comunidad de fe, como Yadira. Es lo que yo quiero ayudar a las mujeres que pasan por este tipo de situaciones a poder aplicar. Porque hay veces que estamos en el piloto automático y, bueno, me despierto, me quejo de mi vida del día, pero no acciono. O sea, ¿qué necesita hacer esa amarilla, esa rosa, esa Bianca, esa Yadira para cambiar lo que quiere? Que no quede solamente en un pensamiento. Entonces yo quiero que juntas creemos un plan de acción. Podamos crear, o sea, ya tú tienes claridad de tu propósito de vida. Ok, ¿qué necesitamos hacer para que en un año tú cumplas esta primera versión? ¿Qué necesitamos hacer para que en 5 años también puedas subir de nivel, tu propio nivel? Porque solo necesitas superarte a ti misma porque somos nuestro mayor reto. Esto lo quiero hacer a través de una comunidad de apoyo, a través de conversatorios, a través de vivenciales, porque así me gusta el espacio presencial y obviamente también a través de una plataforma virtual. Que seamos una comunidad
en la que cada una se pueda impulsar. He estado, hasta el momento es mi visión de mi comunidad que se llama Reconecta, porque necesitamos reconectar una y mil veces con nuestro yo interno, con Dios y bueno, con todo lo hermoso que nos acompaña. Gracias. Qué lindo esos corazones. Gracias. Gracias, Yomelis, qué emoción. Yo no sé ustedes, pero cuando yo la conocí y empezamos a ver allí el propósito, dije, ay, todos necesitamos de ella, porque ella gestiona proyectos, imagínate, proyectos. Nuestra vida es un proyecto, pero muchas de nosotros no sabemos cómo tener un proyecto de vida a largo plazo, a corto plazo, cómo estructurar eso a nivel de sistemas, no solo de negocios, sino que la vida. Tú puedes tener tu propio sistema. Nosotros vimos sistemas, montar sistemas de vida en la clase de la comunidad en enero, y sé que fue quizás para muchas difíciles de tener su propio sistema, hackear tu vida y tener tu propio sistema. Y yo, Melis, te puede ayudar por su diseño, por su estructura mental, cómo ella funciona, desde que tú la ves y la conoces, súper organizada, todo con su chulito, sus cositas bien arregladas, y es tan joven. Así que reconecta, te va a reordenar la existencia, chicas. Vamos, necesitamos hacer citas con Yoameli rapidito. ¿Quién sigue? Bueno, no sé cómo se sienten, qué les parece. Yoameli, Bianca, viene Carla, después Angélica, Mayrobi, Yulixi. Carlita, ¿estás lista? Hola. Reconecta. ¿Cómo están? Para las feministas me conocen, yo soy Carla Sanz y formo parte. Se escucha un poco bajo, Carlita. ¿Se escucha bajo? Yo lo escucho bajo. ¿Y ustedes me escuchan? ¿Y ahora? Mejor, se alza la voz, se escucha mejor, sí. Okay. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? 2 minutos. Okay. Sí. Gracias por a mí siempre me pone el tiempo porque creo que hablo más que todas, pero tranquila, ya dice una señora. No, un poquito nada más. Entonces, bueno, ya tengo el cronómetro. Chicas, bueno, mi nombre es Carla Sanz. Yo ahorita estoy con el nombre, pero yo elegí por los momentos el nombre de Co-Creando con Dios, porque tiene que ver con todo el proceso que Dios ha hecho en mi vida, que es sanar las heridas del corazón. ¿Qué ocurre allí? Durante toda mi vida, ahorita tengo 40, pero hasta los 38 años tuve una vida desordenada emocionalmente, con muchas cosas que me pasaban, nada encajaban. Yo soy licenciada en recursos humanos y trabajé 22 años, o sea, la mitad de mi vida en esta área. Siempre trabajé, tuve mis hijas, tuve una primera relación que no funcionó, tengo otra pareja y la relación tampoco estaba caminando, caos en mi casa, en mi familia, en mi corazón. Me gusta demasiado capacitarme, emprender, y nada me funcionaba. Iba mucho a terapias y yo le echaba la culpa al terapeuta porque yo decía, algo pasa. Y cuando yo llegué a la parte del perdón, hay un punto de quiebre. Se trataba de perdonarme a mí, de ir como a mi infancia, lo profundo, y yo no pude hacerlo y lo dejé aquí, quedé con vacío. Y cuando vi que nada funcionaba, yo clamé literalmente a Dios. Por eso mi primer mensaje es el amor de Dios, porque Dios es el único que puede sanar la vida de alguien. Y entendí que porque el terapeuta, no es que las terapias no funcionen, sino es que los terapeutas te van a ayudar a que tú canalices tus emociones, pero cuando Dios sana el corazón, todo empieza a tomar control, empiezas a tener identidad, y es lo que le empezó a pasar a mí. Yo detestaba ser ama de casa. Mi pareja cocina, lavaba, planchaba, y eso para mí era lo máximo. Y tenía rabia, tenía queja de todo. Y cuando Dios empezó a tratar estas heridas que vienen desde mi niñez, yo empecé a servir con amor. O sea, yo dije, toda mi vida me ha gustado servir, pero me enamoré primero de Dios
que obviamente todos los días vamos allí. Y lo segundo es que me enamoré de todo lo que él me dio, me enamoré de mí y yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero diseñar la vida de mis sueños con Dios y yo quiero hablarle a toda esa mujer que Dios nos da regalos a diario como la vida, un hogar, y se sienten que su vida es un caos, que venir y lavar un plato es un problema, que ocuparse de los hijos es un problema, y ojo, no somos esclavas. Por eso es que mi comunidad va dirigida a la mujer de Proverbios, porque yo quiero que ustedes entiendan, chicas, que nosotras somos el corazón del mundo. Yo cuando hablo con Dios, Él me lo muestra, y cuando hablamos del corazón no somos las esclavas, sino es que somos integrales, porque somos el equilibrio que Dios puso con el hombre para que el mundo literalmente pueda funcionar. Entonces, cuando nos unimos a Él, nos convertimos en sus mayordomos, en ese instrumento. Y la mujer integral lo describe Dios. Yo me enamoré de la mujer integral porque yo dije, wow, yo puedo ser eso, yo puedo tener una buena relación con Dios, conmigo misma, con mis finanzas, y puedo dar al mundo de ese mensaje. Entonces, ahorita viéndolas a todas ustedes, Andrea hablaba de acto de amor y miren cómo Dios todo encaja. Yo el año pasado abrí un grupo que se llamaba Reconstruyendo Nuestros Hogares. Y de ahí algunas mujeres, no sé qué, esta semana se me acercan muchas chicas, que aunque mi vida todavía no está perfecta, porque eso es un trabajo a diario, y de esfuerzo y valentía con Dios, hay mujeres que se me acercan y son esta Carla de hace un año o 2 años, y entonces nos unimos en este grupo, y yo le decía, Señor, pero ¿por qué vamos a hablar? Vamos a orar el libro Las Esposas que Oran, para todas esas que se quieren unir. Y yo le decía, ¿por qué este libro y no hablar de Amada, por ejemplo, del amor contigo? ¿Por qué? Porque cuando estamos casados, una de las primeras personas que más nos dañan, chicas, son nuestros esposos, o donde ponemos más nuestras expectativas. Y el acto de amor que Dios nos pide es ora por él. Entrégame eso a mí. Entonces, cuando es un reto de 30 días que estamos iniciando el lunes, y allí vamos a orar en cada área de la vida de nuestras parejas, en las finanzas, en las relaciones, en el sexo, en el pasado, en su futuro. Allí empieza todo esto. La comunidad se va a basar en talleres donde vamos a desglosar primeramente siempre la mujer integral. Y ahí vamos a hablar, como les dije, vamos a hacer talleres donde sanemos el amor de Dios, donde Dios va a sanar nuestros corazones, donde vamos a hablar también temas de cómo llevar un hogar, cómo no tenemos que ser esclavas y podemos delegar, pero siempre recordando que somos el corazón. Y bueno, obviamente no lo tengo todo a detalle, son muchas ideas, pero va para toda aquella mujer que tiene en su hogar un caos y dice, ¿sabes qué? Yo quiero una vida distinta, y que reconozca y crea de que Dios lo puede hacer. Entonces, es por eso se llama Co-Creando con Dios. Bueno, lo estoy trabajando con Yanira y les quiero decir algo. Dios nos hizo con un propósito a todas. Y el mundo, chicas, está esperando el valor de ese mensaje. Y tus sueños y los míos están allí muriéndose por verlos hacerlo realidad. Y sí podemos tener la vida de nuestros sueños con Dios. Entonces, bueno, de eso se trata mi comunidad. Ya, no sé si fueron 2 minutos juntos, pero listo, gracias. Espero que si tienen ideas de nombre también me puedan ayudar. Primeramente ahorita está pero bueno, le estoy evaluando conmigo. Entonces ya ayudaría. Gracias. Carlita, todo el éxito. De verdad, para serte sincera, yo no te escuché muy bien, pero creo que fue mi señal. Había como un eco fuerte. Pero bueno, voy a escuchar la grabación. Si todos la escucharon, genial. Pero ya me habías comentado un poco de qué iba, Co-Creando con Dios. Y bueno, si ese es el nombre que tú crees, maravilloso. Déjate guiar. Y seguimos. ¿Quién viene ahora? Angélica y Yulix. Solo faltan 2 chicas. No se vayan. Vamos a escucharlas a todas. Quedan 2. Te felicito, maravilloso. Yelixa, faltó Yelixa también. Angélica, ¿estás allí? Sí, hola, buenas noches a todas, ¿cómo están? Las felicito por ser tan perseverantes, porque hoy es un día muy especial para esta comunidad. El día de hoy quiero hablarles un poco de lo que es la comunidad que Dios me ha dado, que se llama Reborn.
Me gusta porque todas hemos tratado ese tema de reconectar, de volver. Ese es un sentir que nos ha dado esta comunidad tan maravillosa que nace en el corazón de Yadira. Entonces, Reborn es una comunidad donde nosotros nos vamos a reinventar, pero de la manera de Dios. Entonces, llega un punto en nuestras vidas en que hemos cumplido metas, en que hemos alcanzado los sueños que aspirábamos y entonces decimos, ¿y ahora qué más? Entonces, ese qué más es darle la oportunidad a Dios de que haga lo que Él quiere con nuestras vidas. Eso es el tema de mi comunidad. Está basada en Romanos 12:2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Basado en ese tema, en este versículo bíblico, es el desarrollo de mi comunidad, de la comunidad que Dios me dio. Es una comunidad de una comunidad TED o una red de apoyo para personas que se han superado a sí mismas luego de atravesar infinidades de situaciones en las que han sido como desafiantes. Entonces, la comunidad está para eso, para hacer ese apoyo en medio del proceso y también para esperar, para anhelar eso nuevo de Dios en nuestras vidas. Por eso se llama así, Reborn. Y me gusta esta otra frase que le puse, reinvertirte a la manera de Dios, porque tienes algo impactante que contar. A veces pensamos que, oye, mi vida es sencilla o bueno, qué monotonía, la rutina, y resulta que no, lo que tú vives sirve de mucho para otra que también está pasando una situación similar a la tuya y está buscando una respuesta, una salida, y resulta que lo que tú has vivido le sirve a esa otra. Entonces, Reborning es para eso, para que sea una comunidad de apoyo donde muchas podamos nosotras ser ese apoyo de una con la otra, seamos interdependientes. Reborn significa renacimiento, ¿sí? Reborn significa esa nueva oportunidad que nace de Dios, pero hacerlo a la manera de Dios, ¿sí? Me encanta de verdad que estamos todas tan entrelazadas y eso habla de un mover de Dios, de un avivamiento, de una nueva manera de hacer las cosas y de hacerlas a esa manera excelente que a Dios le agrada. Entonces, la comunidad tiene una base testimonial principalmente, es para el manejo de las emociones, para fortalecer las relaciones humanas y también, como habíamos señalado anteriormente, pues esta parte del coaching, del mentoring, donde podamos ser esa red de apoyo, ¿sí? Mi visión o lo que Dios me ha dado es para que en los próximos 5 años pues seamos una comunidad internacional de mujeres que testifiquen lo que Dios ha hecho en su vida, de mujeres que puedan decir Dios lo hizo y lo hizo de esta manera agradable y maravillosa porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hasta aquí mis hermanas les tengo, maravillosas amigas, les tengo la propuesta de mi comunidad. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Me encanta ese nombre y toda la identidad de tu comunidad, Angélica. El versículo que la respalda, tu testimonio, reporting, renacimiento, por aquí lo busqué. Y también significa en el mundo empresarial ese proceso de reincorporación de un empleado a una empresa. Entonces, como ese proceso de reincorporación de una persona cuando viene de procesos, rewarding, me encanta. Cuando lo vi, dije, wow, un nombre poderoso. Buenísimo, esa parte de la marca, de los nombres, es súper importante, equipo, que suene, que la gente una palabra lo pueda mencionar, que se acuerden de ti por los logos, porque viene el proceso de crear logo, visión, misión. Por eso es tan importante y le hago énfasis. Igual les voy a mandar una batería de preguntas, chicas, para que puedan ayudarse a seguir delimitando la comunidad y toda la información. ¿Ok? ¿Quién viene? Yulixi. Terminamos con Yulixi. ¿Estás aquí, Yuli? Aquí hay más de 21 Sí, sí, personas, hay estoy, pero 29, creo no que pasa viene nada. Mairovis. Estoy, pero creo que viene No, Mairovis. se tuvo que salir. Me dijo que se tuvo que salir. No Ah, vienes ok, tú. perfecto, perfecto. Perfecto, vale. A ver, me veo allí. Hola, buenas noches, mucho gusto. Para las que no me conocen, mi nombre es Julie
Rodríguez. Voy a explicar rápidamente, ya va, denme un segundito, quién soy, aparte de mi nombre y mi apellido. Lo tengo acá escrito. Muy bien, soy politóloga de profesión, bien, asesora en estrategias de comunicación y branding personal y político, analista y especialista en imágenes de marca personal y construcción de narrativas y comunicación de impacto. Ayudo a líderes, políticos y empresas en la creación de estrategias que potencian su imagen, comunicación y propósito. Experta en estrategias de comunicación política y marketing personal, especialista en potenciar una identidad visual en marcas políticas y empresariales. ¿Qué necesidad va a cubrir mi comunidad? Esta comunidad es para quienes quieran estar un paso adelante en la política, estrategia, liderazgo y posicionamiento en las esferas de poder, con autoridad e influencia. Preparo personas para entender el mundo y liderarlo a través de análisis, estrategias de impacto. Porque el poder no es solo un concepto, es aprender a usarlo. Mi comunidad se llama Empower y en esta ocasión no va dirigida solo a mujeres, sino a empresas, a marcas personales, a políticos, a líderes y a mujeres que quieran mejorar, evidentemente, su estrategia de comunicación, confianza en su estrategia, claridad en su camino, seguridad en el discurso y su presencia, mejorar el impacto y el reconocimiento en redes sociales y tener tranquilidad y respaldo bajo la asesoría y evidentemente las mentorías que voy a dictar. Como lema coloqué: no esperes más para tomar el control de tu narrativa, agenda tu primera sesión con Empower y da el primer paso para ese cambio que necesitas para liderar tu marca personal y tu vida. En esta sesión de 1 hora, diagnosticaremos tu marca e imagen actual, estrategias adaptadas a tu necesidad y con un plan de acción que empieza con tu transformación desde ahora. Para resumirlo y no leérselos tanto, desde las esferas de poder y el branding político, el Señor ha hecho un cambio en mi vida desde ser, como dice Yadi, una líder quizás humanista a una líder de fe. Y todas estas estrategias como Empower es un programa que diseñé para mujeres, para marcas, con comunicación, performance, personal branding y estrategias para ti. No es necesariamente que no tengas que tener una vida pública, es para todas, es para todos. Incluso pueden estar hombres. Esta estrategia y este posicionamiento en las esferas es para ti, para lo grandioso. Realmente es reino, es poder, es gloria, es influencia. Hasta hace poco redescubría con Yadira eh, un poco de lo que el Señor te va como moldeando en el camino, pues, de lo que antes era Julie como politóloga y lo que puede ser ahora. Evidentemente hay una influencia estratégica, hay una influencia del reino que voy a entregarte, ¿ok? Que voy a entregarte en estas mentorías, pero quiero que sepamos que debemos conquistar e influenciar todas las esferas de poder y no tenerle miedo al poder. Hay una esfera cultural, hay una esfera económica, hay una esfera en educación, es lo que llamamos en liderazgo político los 7 montes, familia, ¿ok? Y eso es un poco también, aprovecho y con esto cierro, para entonces promocionar. Este es el tema del que voy a estar hablando en Únicas, este 31 de mayo. Te espero allí. Nos estará acompañando, evidentemente, nuestra líder Yadira Melgar, Rosviani Arape, estará nuestra pastora Mary E. Contreras y mi persona, las que están en Venezuela. Pues las invito a que este sábado 31 de mayo puedan acompañarlos y puedas conocer un poco más sobre entonces
todo lo que se viene haciendo como comunidad, como únicas plataformas para speakers. Ok, creo que ya algunas chicas acá han participado, han estado allí. Y bueno, nada, te espero entonces en Empower. Yo te voy a dejar acá por escrito mis redes sociales. Número 1, para que me sigas en @yulipsy_n_rodríguez. Número 2, te voy a dejar mi número de teléfono para que tú me escribas, me mandes un mensaje y me digas, quiero pertenecer a Empower. Una vez que tú me mandes ese mensaje, yo te voy a agregar a un grupo exclusivo de WhatsApp. Y allí, a medida que pasen los días, te voy a ir enviando información y información detallada de mis mentorías. Recuerda que esto no es solo para mujeres, es para marcas personales, para tiendas, para lo que necesites de proyectar y potenciar no solo tu imagen, sino tu narrativa, ¿ok? Tu forma de hacer negocios en las redes sociales, cómo te proyectas y obviamente el branding político y todas las estrategias de impacto que como politóloga y estratega política y empresarial te voy a entregar. Así que bueno, esto es Empower. ¿No puedes hablar? Ok, ¿qué pasó? ¿Se desconectó? Ya va, dame un segundo. Perfecto. Ajá, Yadi. Bueno, ya invité a Únicas, ya saben, este 31 de mayo también lo siguen en @únicas en Instagram. Por ahí también estamos compartiendo toda la información, el resumen de todas las speakers que han pasado por allí. Carla, Andrea, ya estuvo Rosviani, estuvo también la doctora Francis. Bueno, han estado por allí. Si se me escapa algún nombre, me perdonan. Maivelis, han estado allí varias chicas que, bueno, han participado de esta comunidad hermosa y de esta plataforma, ¿ok? Como bien saben también, allí vamos a estar asesorando. Ok, viene Yelixa, perfecto. Perdón, estoy recibiendo aquí información de mensaje porque Yadi no puede hablar y estoy tipo comunicadora social. Así que bueno, yo le voy a dar el pase a Yelixa porque mi tiempo ya terminó, pero las espero en Empower y también en Únicas. Un beso. Buenas noches. Bueno, como sé que estamos cerrando, es rapidito, todas deben estar cansadas y pendientes para sus ocupaciones del final de la noche allá y yo del final y el inicio de mi día aquí. Bueno, después de tanto tiempo y con la ayuda de Dios primeramente, a través de Yadira, mostrarme que tengo que para mí era natural hablarle bonito a la gente. Y era un don que solo Dios lo dio. Y yo no lo veía así. Entonces, mi comunidad está visionada para recordar a las personas con palabras cuáles son sus habilidades, destrezas, dones, talentos. El objetivo, ya les voy a dar el nombre. Bueno, el nombre lo voy a decir de una vez rapidito. Happy Life. Vida feliz. El primer lema es mente feliz, vida feliz. Su objetivo, tener una comunidad que busca ofrecer un espacio de conexión primeramente con la obra de Dios, como premisa, con felicidad y amor, donde podamos sentirnos seguras, compartiendo historias, logros, para motivar a otros con nuestro testimonio. Es importante que todos los días recordemos que el gozo de Dios viene directamente del cielo. Él nos pide a través de Filipenses 4:4, por aquí lo tengo anotado exactamente porque no lo tenía planificado así, pero Dios siempre poniéndonos su palabra, que es lo principal, que habla del gozo, el gozo ante todas las circunstancias, donde Pablo nos incita que a pesar de que podamos sentarnos menospreciados, tristes, que hay un motivo de gozo y es la salvación, que es algo que va más allá de lo que nosotros podamos entender. Creo que sin darme cuenta en mi vida, he sido muy resiliente como buena venezolana, he pasado circunstancias como pueden haberla pasado a muchísimas mujeres que están aquí, y a veces no se nos dificulta expresar el sufrimiento y lo hacemos a través de
una sonrisa, una buena palabra hacia el otro. Como hablábamos de los lenguajes del amor, mi lenguaje del amor es el servicio y siempre me ha agradado ver al otro feliz. Más yo puedo sentirme muy mal, pero si veo una sonrisa en otra persona o si con una sola palabra que yo le diga logro sacar una sonrisa o sacarlo de su estado de tristeza, ayudarla, colaborarle, pienso que Dios ahí actuando. Antes lo veía desde mi ego, desde mi, antes de conocer a Cristo realmente y pensaba que era yo y el Señor me mostró cuando entendí que en todo primero está Él. Dije, no tiene nada que ver conmigo, es Él poniendo cada palabra, es Él poniendo el abrazo, es Él poniendo el detalle, el regalo, porque también me gusta regalar y digo, ese lenguaje del amor tiene un sentido y tiene mucho que ver con esa sonrisa que no desaparece de mi cara a veces, que yo digo, me siento muy mal, pero cuando te preguntan, ¿y cómo estás? Súper bien, y tú, y das esa reciprocidad de amor. Me pasa mucho aquí con la gente que trabajo. Yo le digo, tú nunca te pones brava. Yo también tengo días malos, pero no pareciera. Pero pienso que es Dios trabajando en eso. Como ya les dije, el objetivo, Yadira me decía, ¿qué problemas vamos a resolver? Pesimismo, soledad, tristeza, estrés, apatía y lo que llevamos en el corazón, que a veces es dolor y no sabemos cómo manifestarlo. Y las personas necesitan saberse amadas desde adentro, que Dios nos ve. Eso también lo entendí. Cuando sabemos que Dios nos ve, nos podemos ver nosotros mismos y ver al otro, a nuestras parejas, que a veces también las hacemos sentir que no las vemos. Y eso también forma parte de ese crecimiento y poder dar más. Me gustaría decir que me gustaría fomentar el desarrollo y crecimiento de las personas que si no tienen que ser necesariamente mujeres, los hombres no lloran, los hombres no se sienten mal, ayudarlos también con eso, mejorar las relaciones interpersonales, todo eso ayuda, colaborarles a través de una sonrisa. Y que el logo sea una carita feliz con guiñando un ojo, yo no sé por qué eso lo tengo en mi corazón, que diga Happy Life en esa carita feliz de alguna manera, pero que sea guiñando un ojo como que todo va a estar bien, porque Dios está en control y mientras Él esté en el medio de todo, sabemos que la victoria es segura. Ok, Yadi, te ayudo, todavía no puedes hablar. Ok. Bueno, chicas, las invitamos entonces a pertenecer a la comunidad de Influencer con Propósito. En mayo es la segunda tanda, ¿no? Tienes 2 fechas para continuar el próximo jueves. Ok. El próximo jueves sería entonces, em, no tengo el calendario aquí, no puede ser. Bueno, las despedimos, ya va. Denme un segundo porque eso no puede ser así. El próximo jueves 22 y jueves 29. Ajá, jueves 22 y jueves 29 es la sesión. Recuerden que tenemos 2 horarios, 11 de la mañana y 8 de la noche. Igual vamos a estar pasando la encuesta para que tú lo llenes y puedas decirnos en cuál de los 2 horarios te vas a conectar, ¿ok? Entonces, bueno, nada, las despedimos. Gracias por habernos escuchado el día de hoy, por haber estado con Andrea en el tema de lenguajes del amor. Ya no te pierdas todo lo que entonces Yadira va a estar publicando por redes sociales. Y por último, listo. Los 2 últimos jueves del mes. Perfecto. Lidera con gracia y autoridad. Perfecto. El otro entrenamiento que vivirás este mes. Con amor y propósito, mentora de vida, Yadira Melgar. Soy tu voz por el momento. Ya saben entonces, influencer con propósito, Yadira Melgar, los últimos 2 jueves de este mes. No te lo pierdas. Las despedimos y como nos despedimos en casa, chao, 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 chao. Las bendecimos muchísimo. Me encantó. Ok.